Primero, no hay responsabilidad si no hay dolo o culpa. El sistema de responsabilidad del derecho penal es subjetivo. Cuando decimos subjetivo, significa que es por acciones realizadas por un sujeto y por la responsabilidad de ese sujeto en la realización de esta conducta sobre la base de una decisión personal de realizar esa conducta. Eso es lo que llamamos el dolo. Esa es la primera forma y más grave de responsabilidad penal. Y la otra forma de responsabilidad subjetiva, que es por actuaciones de un sujeto, es la responsabilidad culposa, o también llamada responsabilidad imprudente. Es aquella en la que se produce un resultado lesivo como consecuencia de un actuar imprudente o negligente, es haciendo más de lo que corresponde o haciendo menos de lo que corresponde, pero no por un actuar voluntario. Entonces hay delitos dolosos y delitos culposos. Esto significa que no va a haber responsabilidad penal más allá de estas dos formas de responsabilidad. Por ejemplo, en el derecho civil existe lo que se llama la responsabilidad objetiva, en donde el padre responde por el hecho de los hijos. El hijo rompe algo, pagamos los padres. Ahora, si el hijo comete un delito, no responde el padre. Segunda regla, no puede haber responsabilidad penal si no se puede reprochar la conducta. Reprochar, en primer lugar, requiere que la persona haya conocido la prohibición. En segundo lugar, que haya podido comprender la criminalidad de su acto. Vamos a encontrar con que hay casos en que las personas no tienen las facultades mentales en condiciones de comprender la criminalidad de sus actos. Entonces, en esos casos no se puede reprochar. La idea del reproche implica que existe un mandato del Estado hacia las personas para que no realicen conductas que afectan a terceros. Ahora, este mandato implica, de alguna forma, que las personas recibimos del Estado esos mandatos y tratamos de comportarnos conforme a las normas. Ahora, cuando no conocemos la norma o cuando no podemos comprender, el Estado no podría reprocharnos haber realizado la conducta. Y esto es porque en la base del sistema de garantías en el ámbito del derecho penal está la idea de las penas estatales, se basan en la idea del utilitarismo, en la idea de que a través de las penas vamos a poder vivir mejor y que el Estado, aplicando esas penas, va a lograr que la persona que cometió un delito no lo vuelva a cometer y que otros se van a abstener en el futuro de cometer delitos. Si esto es así, ¿cuál sería el sentido de castigar a alguien que no tuvo posibilidad de conocer la existencia de una prohibición o que no tuvo posibilidad de comprender la criminalidad de su acto? Entonces, estas serían las dos bases del principio de culpabilidad, ¿no? Junto a la idea de que no se puede reprochar cuando no se tienen las facultades mentales, como para comprender la criminalidad, también está la idea de los casos en que la persona tuvo que apartarse del cumplimiento de la norma porque estuvo en una situación muy particular en la que se vio compelida a tener que incumplir la norma. No tuvo posibilidad de actuar de otra manera. Por ejemplo, los náufragos con una tablita que no resiste más que a uno. Uno empuja al otro y se queda con la tabla y logra sobrevivir. Pericias posteriores demuestran que si se hubieran quedado los dos con la tablita morían. Entonces, en esos casos, también no le podemos reprochar la conducta de la persona porque no obró con libertad. Entonces es un ejemplo más, una variante más de la imposibilidad de reprochar la conducta a la persona. Estas son las implicancias básicas del principio de culpabilidad. También al momento de aplicar la pena, cobra virtualidad el principio de culpabilidad, ya que la pena va a tener que ser proporcional a la culpabilidad del condenado. La pena tiene que responder a la medida del disvalor de la acción y del disvalor del resultado. Estos serían los postulados básicos del principio de culpabilidad. Y vamos a hablar entonces de la receptación constitucional. No hay ninguna norma que, digamos, contenga todos estos postulados como yo los vengo enunciando.
Hay distintos autores, por distintas razones, se interpreta que está contenido en distintas normas. Silvestroni dice que está en el artículo 9, parte final, cuando habla de que está privado de lo que la ley no prohíbe y debe hacer lo que la ley no manda, ¿no? Entonces, cuando la Constitución dice esto, Silvestroni nos dice, acá habla del mandato de la ley. Acá hay algo más que el principio de legalidad, dice Silvestroni. Acá se está diciendo que la ley establece mandatos de acción para la comunidad. Entonces, la comunidad toma esos mandatos y decide cumplirlos o no cumplirlos. Si no los cumple, tenemos que tratar al ser humano como tal. No podemos castigar a un ser humano, y acá agregamos un poco lo que dice Zaffaroni, está en la idea de la forma republicana de gobierno, el respeto al ser humano. No podemos castigar a una persona como si no fuera una persona, como si fuera una cosa. Una persona solamente puede responder penalmente por acciones realizadas como persona. Una persona puede obrar con dolo o con culpa. No puede obrar como mera masa mecánica. No podemos responsabilizar a las personas por mera puesta en marcha de causalidad en la que no hay voluntad ni imprudencia de actuar. Por ejemplo, me empujan a mí contra una vidriera, me caigo y rompo la vidriera. Yo actué como mera masa mecánica, ahí no habría responsabilidad en tanto ser humano, no hay una decisión mía de actuar. Tampoco del vínculo que pueda existir entre una cosa mía y mi persona. Le presto el auto a un amigo y mi amigo choca, ¿respondo penalmente? No, porque la responsabilidad entonces excedería penalmente mis posibilidades de actuación como ser humano. El respeto a la esencia del ser humano hace que solo se lo pueda responsabilizar, dice Zaffaroni, por sus acciones con dolo o culpa, y eso está en la esencia del sistema estatal que rige, en donde el hombre es el centro y todo está orientado a respetar al hombre. Entonces, respetar al ser humano implica que no lo podemos concebir como una cosa. Entonces, esa idea de respeto al ser humano, que estaría en el título primero, la forma republicana de gobierno, estaría implícito el principio de culpabilidad. Encuentro el principio de culpabilidad en el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, inciso tercero, que dice, la pena no puede trascender de la persona del delincuente. Este es el principio de intrascendencia de la pena. Para mí, el principio de culpabilidad estaría implícito también en esta norma, porque significaría que solamente la persona que comete un delito puede ser responsabilizada. Entonces ahí sí está claro que estamos hablando de una persona que solamente se puede responsabilizar un ser humano por lo que haga como ser humano, y que las consecuencias del delito son para el ser humano que comete la conducta. Y de paso esto cierra toda posibilidad de imputar penalmente, por ejemplo, a los padres por los delitos de los hijos. Yo al decir esto estoy cometiendo uno de los pecados de la dogmática, que es tratar de encontrarle lugar al principio que no está legislado. Le hacemos decir a la ley cosas que no dice, le hacemos decir a la Constitución cosas que nos dice porque nos parece a nosotros que está ahí. En realidad, lo único que logramos es que no existan las reformas. Lo que sucede es que estos principios son tan básicos que entendemos en muchos casos que ni debieran decirse. Podríamos decir que la no existencia del principio de mínima intervención y la no existencia de un principio de culpabilidad sean la prueba de que está vigente un modelo de limitación de la arbitrariedad estatal. ¿Hace falta que una norma diga que no puede haber sin dolo o culpa? ¿Hace falta que un principio describa y diga que no se puede aplicar el derecho penal si no se puede reprochar a la persona? No hace falta que hablemos de libertades que están íncitas en nuestra raíz. Desgraciadamente, hay normas dictadas por los legisladores que podrían ser violatorias de este principio. Esto nos lleva a la necesidad de unas correctas redacciones de estos principios para garantizar su vigencia. Vamos a ver normas que realmente ponen en jaque a la idea del principio de culpabilidad. Por ejemplo, el homicidio en riña, cuando no se puede determinar quién produjo la muerte, se responsabiliza a todos los que participaron en la riña como autores de la muerte.